Cómo lidias con las personas difíciles es una prueba de tu carácter. Si eliges tomar el camino elevado, Dios peleará tus batallas por ti. Estas poderosas palabras de Joel Osteen resuenan profundamente en un mundo donde los conflictos y las relaciones desafiantes son demasiado comunes. Piénsalo, ¿con qué frecuencia encuentras a alguien que pone a prueba tu paciencia, te irrita o parece imposible de tratar? Tal vez sea un compañero de trabajo que constantemente te menosprecia, un familiar que critica cada uno de tus movimientos o incluso un desconocido que te corta en el tráfico sin consideración. Estos momentos no son solo frustraciones, son oportunidades, son pruebas de quién eres en tu esencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas manejan estas situaciones con gracia mientras otras responden con enojo o guardan rencor? ¿Qué marca la diferencia? ¿Es fuerza, sabiduría o algo más profundo? Imagina esto: estás en una discusión acalorada con alguien que está siendo injusto. Tu instinto es contraatacar, demostrar que tienes razón. Pero, ¿y si, en cambio, eligieras responder con amabilidad, paciencia o incluso silencio? ¿Y si confiaras en que no tienes que ganar cada batalla porque alguien más grande está luchando por ti? Considera un escenario de la vida real. Una madre soltera lidiando con un excompañero tóxico que hace que la crianza compartida sea una pesadilla. Cada conversación es un campo minado, cada decisión una lucha de poder. Está agotada, tentada de rebajarse a su nivel solo para sentirse escuchada. O piensa en un joven profesional enfrentando a un jefe acosador que se lleva el crédito por su trabajo. La injusticia duele, y el impulso de vengarse crece. Estas no son solo hipótesis, son los desafíos que muchos enfrentamos, y en esos momentos, la forma en que respondemos revela más sobre nuestro carácter de lo que podríamos imaginar. Las palabras de Joel Osteen nos desafían a tomar el camino elevado, pero, ¿qué significa eso realmente? No se trata de ser un felpudo o ignorar la injusticia, se trata de elegir un camino que se alinee con la fe, la integridad y la confianza en algo más grande que nosotros mismos. Se trata de creer que Dios ve tus luchas y está trabajando a tu favor, incluso cuando no puedes verlo. Pero, ¿cómo encontramos la fuerza para hacer esto? ¿Cómo resistimos la tentación de pelear sucio o caer en la amargura? ¿Y por qué importa? Estas preguntas no son solo retóricas, son una invitación a reflexionar sobre tu propia vida. Piensa en la última vez que alguien te llevó al límite. ¿Respondiste de una manera que te hizo sentir orgulloso? ¿O te fuiste deseando haberlo manejado diferente? ¿Y si la clave para navegar estos momentos está en una promesa que ha sido verdadera durante siglos? En la próxima parte, exploraremos un versículo bíblico poderoso que se conecta directamente con el mensaje de Joel Osteen, revelando una fuente de fuerza que puede transformar cómo enfrentas a las personas difíciles. Quédate conmigo, porque aquí es donde se pone bueno. Las palabras de Joel Osteen, cómo lidias con las personas difíciles, es una prueba de tu carácter. Si eliges tomar el camino elevado, Dios peleará tus batallas por ti, nos señalan una verdad atemporal arraigada en las Escrituras. Dirijámonos a Éxodo las 2:14 de la tarde, que dice: el Señor peleará por ustedes, solo necesitan estar quietos. Este versículo proviene del Antiguo Testamento, pronunciado por Moisés a los israelitas mientras enfrentaban una situación aparentemente imposible. Atrapados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón que avanzaba, estaban aterrorizados, superados en número y sin opciones. Sin embargo, la promesa de Dios a través de Moisés fue clara: confíen en Él, mantengan la calma, y Él manejará la batalla. Este versículo no es solo una anécdota histórica, es una promesa viva con una relevancia profunda hoy. Para entender su profundidad, desglosemos el contexto. Los israelitas huían de la esclavitud en Egipto, una situación marcada por la opresión y la crueldad. El faraón, una persona difícil, si alguna vez hubo una, representaba no solo una amenaza física, sino un símbolo de oposición implacable. El pueblo estaba en pánico, quejándose y listo para rendirse. Las palabras de Moisés en Éxodo, las 2:14 de la tarde, no eran un llamado a la pasividad,
sino una invitación a confiar en el poder de Dios sobre la fuerza humana. El resultado, Dios abrió el Mar Rojo, llevó a su pueblo a la seguridad y derrotó a sus enemigos sin que levantaran una espada. ¿Qué significa esto para nosotros? La frase estar quietos no implica no hacer nada. Se trata de renunciar a la necesidad de controlar o vengarse. Cuando enfrentamos a personas difíciles, ya sea un colega manipulador, un vecino rencoroso o un familiar que provoca conflictos, nuestro instinto es contraatacar, defendernos o probar nuestro punto. Pero Éxodo las 2:14 de la tarde nos enseña que Dios es nuestro defensor. Tomar el camino elevado, como sugiere Joel Osteen, se alinea con este principio. En lugar de pelear con nuestra propia fuerza, confiamos en que Dios trabaje a nuestro favor. La promesa aquí es doble. Primero, Dios ve la injusticia que enfrentas, no está ciego al dolor causado por las personas difíciles. Segundo, Él está luchando activamente por ti, a menudo de maneras que aún no puedes ver. Esto podría significar ablandar el corazón de alguien, abrir nuevas oportunidades o darte la sabiduría para manejar la situación. La lección es clara: tu carácter se prueba no por cuán ferozmente peleas, sino por cuán fielmente confías. Esta verdad se conecta directamente con la fuente de nuestra fuerza, la palabra de Dios. Cuando nos anclamos en versículos como Éxodo las 2:14 de la tarde, recordamos que no enfrentamos los desafíos solos. La Biblia no es solo un libro de historias, es una guía para la vida, que ofrece promesas que nos sostienen. Por ejemplo, cuando estás tentado a arremeter contra alguien que te ha herido, recordar "el Señor peleará por ustedes" puede cambiar tu perspectiva. Es un llamado a pausar, orar y dejar que Dios maneje lo que está fuera de tu control. Considera cómo se aplica esto en la práctica. Imagina que estás lidiando con un amigo que ha traicionado tu confianza. El dolor es real, y el impulso de confrontar o cortar la relación es fuerte. Pero, ¿y si eligieras estar quieto primero, orando por guía, respondiendo con gracia y confiando en que Dios sanará o resolverá la situación? Esto no significa ignorar los límites o excusar el daño, pero sí significa liberar la carga de la venganza o el control. La palabra de Dios nos empodera para actuar con dignidad, sabiendo que Él está obrando. La belleza de Éxodo 14:14 radica en su seguridad. La fuerza de Dios es mayor que cualquier conflicto humano. Al elegir el camino elevado, no eres débil, estás conectándote con el poder divino. Esta promesa sostuvo a los israelitas, y también puede sostenerte a ti. En la próxima parte, exploraremos una historia de la vida real de alguien que vivió esto, mostrando cómo la fe en la promesa de Dios transformó su respuesta a una persona difícil. Quédate para un ejemplo poderoso que da vida a esta verdad. Traigamos a la vida el mensaje de Joel Osteen y la promesa de Éxodo 14:14 con una historia verdadera que encarna el tomar el camino elevado. Conozcan a Corrie ten Boom, una relojera cristiana holandesa cuya vida se convirtió en un testimonio de fe frente a dificultades inimaginables. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie y su familia enfrentaron a una de las personas difíciles más desafiantes de la historia, el régimen nazi. Su historia, detallada en su libro El refugio secreto, muestra cómo elegir el camino de Dios sobre el instinto humano puede llevar a milagros. Corrie y su hermana Betsy vivían en Haarlem, Países Bajos, cuando los nazis invadieron en 1940. Como cristianas devotas, creían en amar al prójimo, sin importar el costo. Cuando los judíos en su comunidad fueron perseguidos, la familia ten Boom no dudó. Convirtieron su hogar en un escondite secreto para los judíos que escapaban de la persecución. Esto no fue un pequeño acto de bondad, fue una postura peligrosa contra un enemigo brutal. Los nazis no eran solo personas difíciles, eran una fuerza mortal, capaz de aplastar a cualquiera que los desafiara. Cada día, Corrie enfrentaba la tentación de ceder al miedo o la ira. Podría haber rechazado a los necesitados para proteger a su familia. Podría haber arremetido contra la injusticia de la ocupación. En cambio, ella y su familia eligieron el camino elevado, confiando en que Dios peleara sus batallas. Oraban constantemente,
apoyándose en versículos como Éxodo las 2:14 de la tarde para recordarles que Dios era su defensor. Su hogar se convirtió en un faro de esperanza, salvando docenas de vidas a través de una habitación oculta y una red clandestina. Pero en 1944, su fe fue puesta a prueba hasta el límite. Un informante holandés los traicionó, y los nazis allanaron su casa. Corrie, Betsy y su anciano padre fueron arrestados, y los judíos que escondían escaparon milagrosamente de ser detectados. Los Ten Boom fueron enviados al infame campo de concentración de un lugar de hambre, crueldad y muerte. Aquí, Corrie enfrentó no solo a personas difíciles, sino a un sistema diseñado para despojar a las personas de su humanidad. Los guardias se burlaban de su fe, los prisioneros peleaban por migajas de comida, y las hermanas soportaron sufrimientos inimaginables. Sin embargo, Corrie y Betsy se negaron a vengarse o desesperarse. Organizaban estudios bíblicos clandestinos en los barracones, compartiendo la palabra de Dios con otras prisioneras. Betsy, frágil y moribunda, oraba por los guardias, diciendo: «Debemos mostrarles el amor de Dios». Corrie luchaba con esto. ¿Cómo podía amar a quienes causaban tanto dolor? Pero la fe de Betsy, anclada en la promesa de Dios de pelear por ellas, inspiró a Corrie a seguir adelante. Eligieron la bondad, el perdón y la confianza en Dios, incluso cuando parecía imposible. Trágicamente, Betsy murió en el campo, pero sus palabras a Corrie: «No hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo aún», se convirtieron en un salvavidas. Milagrosamente, Corrie fue liberada debido a un error administrativo, solo una semana antes de que todas las mujeres de su edad fueran asesinadas. Después de la guerra, viajó por el mundo, compartiendo su historia y predicando el perdón. En un momento inolvidable, se encontró con un ex guardia de que le pidió perdón. Su corazón latía con dolor, pero oró por fuerza y extendió su mano, sintiendo el amor de Dios fluir a través de ella. La historia de Corrie no se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar a través de la fe. Enfrentó lo peor de la humanidad, pero eligió el camino elevado, confiando en que Dios peleara sus batallas. Su vida demuestra que Éxodo las 2:14 de la tarde no es una promesa vacía. Dios luchó por ella, no con armas, sino con milagros, fuerza y oportunidades para mostrar su amor. El carácter de Corrie fue puesto a prueba, y su fe brilló intensamente, inspirando a millones. En la próxima parte, exploraremos otra historia de la vida real que muestra cómo este principio se desarrolla en un contexto diferente, recordándonos que la promesa de Dios se mantiene verdadera sin importar el desafío. Quédate conmigo para otro ejemplo poderoso. Profundicemos en otra historia poderosa que ilustra el mensaje de Joel Osteen y la promesa de Éxodo 14:14. El Señor peleará por ustedes, solo necesitan estar quietos. Esta vez, veremos la vida de Desmond II, un objetor de conciencia durante la Segunda Guerra Mundial, cuya fe lo llevó a tomar el camino elevado frente a una oposición implacable. Su historia, retratada en la película Hacksaw Ridge, muestra cómo confiar en que Dios pelee tus batallas puede llevar a resultados extraordinarios. Desmond II creció en una familia adventista devota en Virginia, donde interiorizó el mandamiento «no matarás». Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Desmond sintió el llamado a servir a su país, pero se negó a portar un arma debido a sus creencias. Alistándose como médico de combate, enfrentó resistencia inmediata. Sus compañeros soldados se burlaban de él, llamándolo cobarde. Sus oficiales intentaron expulsarlo, viendo su postura como una debilidad. Desmond estaba rodeado de personas difíciles que no solo lo malinterpretaban, sino que activamente trabajaban en su contra. Imagina la presión. Estás en un entrenamiento básico, rodeado de hombres duros y listos para la batalla que ven tu negativa a pelear como una debilidad. Te provocan, sabotean tus esfuerzos e incluso te amenazan físicamente. Desmond podría haber contraatacado, defendido su caso o rendirse. En cambio, eligió el camino elevado, se apoyó en su fe, orando diariamente y llevando una pequeña Biblia en su bolsillo.
Creía que Dios lo había llamado a salvar vidas, no a tomarlas, y confiaba en que Dios peleara sus batallas, tal como promete Éxodo las 2:14 de la tarde. La hostilidad no cesó. Durante el entrenamiento, Desmond fue asignado a tareas agotadoras, acosado y casi sometido a un consejo de guerra por negarse a manejar un rifle. Sin embargo, permaneció firme, cumpliendo silenciosamente sus deberes con excelencia. Su persistencia dio frutos cuando se le permitió servir como médico sin portar armas. Pero la verdadera prueba llegó en el campo de batalla, durante la batalla de Okinawa en 1945, una de las campañas más sangrientas de la guerra. En un acantilado traicionero llamado Axau Ridge, la unidad de Desmond enfrentó un fuego enemigo abrumador. Mientras sus compañeros caían heridos o muertos, Desmond corrió hacia el caos, desarmado, para rescatarlos. Mientras otros retrocedían, él se quedó, arrastrando a soldados heridos a un lugar seguro, uno por uno, bajándolos por el acantilado con una cuerda. Cada vez, oraba, Señor, por favor ayúdame a salvar uno más. Las balas volaban, las explosiones sacudían el suelo, y el enemigo era implacable, pero Desmond seguía adelante. Durante la batalla, salvó solo a 75 hombres, muchos de los cuales alguna vez lo habían ridiculizado. El valor de Desmond sorprendió a su unidad. Los mismos soldados que se burlaban de él ahora lo respetaban. Su fe, alguna vez vista como debilidad, se convirtió en un faro de fortaleza. No peleó contra sus detractores con palabras o puños. Dejó que sus acciones y el poder de Dios hablaran. Dios luchó las batallas de Desmond, no solo protegiéndolo, sino usándolo para realizar milagros. Después de la guerra, Desmond recibió la Medalla de Honor del presidente Truman, convirtiéndose en el primer objetor de conciencia en recibir este honor. La historia de Desmond refleja las palabras de Joel Osteen: "Como lidias con las personas difíciles, prueba tu carácter". Al elegir la fe sobre la retaliación, Desmond mostró que la fuerza de Dios es mayor que cualquier conflicto humano. Su vida nos recuerda que tomar el camino elevado no se trata de ganar discusiones, se trata de confiar en que Dios trabaje a través de nosotros, incluso en los momentos más oscuros. En la próxima parte, compartiré una historia personal sobre cómo enfrenté a una persona difícil y aprendí a confiar en la promesa de Dios. Quédate para una reflexión cruda y honesta que une todo esto. Las palabras de Joel Osteen: "Como lidias con las personas difíciles, es una prueba de tu carácter. Si eliges tomar el camino elevado, Dios peleará tus batallas por ti", y la promesa de Éxodo, las 2:14 de la tarde: "El Señor peleará por ustedes. Solo necesitan estar quietos", resonaron profundamente en mí. Quiero compartir una historia cruda y honesta de mi propia vida, un momento en que enfrenté a una persona difícil y aprendí, a través de mi debilidad, a confiar en la fuerza de Dios. No es una historia pulida de triunfo, es un momento desordenado donde Dios me despertó a su poder. Hace unos años, trabajé en una pequeña oficina donde choqué con una colega, llamémosla Sara. Sara era brillante, pero tenía una lengua afilada y un hábito de menospreciar a los demás para sentirse en control. No era su único blanco, pero como alguien nuevo en el equipo, sentía su crítica de manera más aguda. Señalaba fallos en mi trabajo públicamente, descartaba mis ideas con una sonrisa burlona y una vez incluso bromeó sobre mi inexperiencia frente a nuestro jefe. Dolía. No estoy orgulloso de admitirlo, pero pasaba noches repasando sus palabras, sintiéndome pequeño y planeando formas de demostrar que estaba equivocada. Mi instinto era contraatacar, tal vez superarla en una reunión o igualar su sarcasmo con el mío. Me quedaba despierto, escribiendo mentalmente respuestas ingeniosas, convencido de que ganar su respeto lo arreglaría todo. Pero cuanto más me obsesionaba, más amargado me volvía. Perdía el sueño, mi trabajo sufría, y no me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Me sentía débil, no porque no pudiera confrontarla, sino porque no podía evitar que sus palabras me definieran. Un domingo, fui a la iglesia sintiéndome derrotado. El pastor habló sobre Éxodo las 2:14 de la tarde,
y fue como si Dios me hablara directamente. Estar quietos, dijo, significa soltar la necesidad de arreglar todo tú mismo. Me di cuenta de que estaba peleando una batalla que no debía ganar. El comportamiento de Sara no era mi responsabilidad. Mi respuesta sí lo era. Esa noche, oré, no para que ella cambiara, sino por fuerza para tomar el camino elevado. Se sentía vulnerable, incluso necio, rendir mi necesidad de ganar. La semana siguiente, probé algo diferente. Cuando Sara criticaba mi trabajo, escuchaba, le agradecía por sus comentarios y seguía adelante. Cuando hacía un comentario mordaz, sonreía y me quedaba callado. No fue fácil mi orgullo, gritaba por contraatacar, pero cada vez, susurraba una oración, Dios, pelea esto por mí. Lentamente, las cosas cambiaron. Sara no cambió de la noche a la mañana, pero sus palabras perdieron poder sobre mí. Me sentía más ligero, más enfocado. Con el tiempo, ella se suavizó, incluso elogiando mi trabajo una vez. No sé si Dios cambió su corazón o el mío, pero sé que Él estaba obrando. Mirando atrás, veo cuán débil era, consumido por la inseguridad y el orgullo, pero esa debilidad se convirtió en una puerta para la fuerza de Dios. Él no solo peleó mi batalla, me enseñó que mi valor no viene de la aprobación de los demás. Esta experiencia me despertó a su presencia en mis luchas, mostrándome que sus promesas son reales, incluso en el desorden. En la próxima parte, uniremos todo, reflexionaremos sobre el mensaje principal y exploraremos cómo puedes aplicar esto en tu vida. Quédate conmigo para una conclusión poderosa. Hemos viajado a través de las poderosas palabras de Joel Osteen. Cómo lidias con las personas difíciles es una prueba de tu carácter. Si eliges tomar el camino elevado, Dios peleará tus batallas por ti. Hemos visto esta verdad anclada en Éxodo, las 2:14 de la tarde. El Señor peleará por ustedes. Solo necesitan estar quietos, una promesa de que Dios es nuestro defensor cuando confiamos en Él. Desde el perdón de Corrie ten Boom frente a la crueldad nazi, hasta el valor de Desmond II bajo fuego, hasta mi propia lucha con una colega crítica, hemos explorado cómo tomar el camino elevado no es debilidad, es conectar con la fuerza de Dios. El mensaje central es claro: las personas difíciles prueban nuestro carácter, pero también revelan nuestra fe. Cuando elegimos la paciencia, la bondad o el perdón sobre la retaliación, no solo pasamos una prueba, invitamos a Dios a obrar milagros. Éxodo las 2:14 de la tarde nos recuerda que no tenemos que pelear cada batalla nosotros mismos. Dios ve la injusticia, el dolor, la frustración, y ya está obrando, a menudo de maneras que aún no podemos ver. Corrie confió en que Dios peleara por ella, y Él la llevó a una vida de impacto global. Desmond se apoyó en la fuerza de Dios, y Él lo usó para salvar docenas de vidas. Mi pequeño acto de rendición cambió mi perspectiva y trajo paz. Estas historias muestran que el camino elevado lleva a la libertad, no a la derrota. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Probablemente enfrentas a tus propias personas difíciles, un jefe duro, un amigo traicionero, un familiar que te saca de quicio. La tentación de contraatacar o caer en la amargura es real, pero la promesa de Dios es igual de real. Esta semana, te desafío a aplicar esta verdad de manera práctica. Cuando te sientas provocado, haz una pausa y ora: Señor, pelea esta batalla por mí. Elige un acto de gracia, tal vez una palabra amable, un momento de silencio o una oración por esa persona. Luego, observa cómo Dios se mueve. Puede que no sea un milagro dramático como abrir el Mar Rojo, pero podría ser un cambio en tu corazón, una relación suavizada o una resolución inesperada. Tómate un momento para reflexionar. ¿Quién es la persona difícil en tu vida ahora? ¿Cómo has estado respondiendo a ellos? ¿Estás peleando con tu propia fuerza, o estás confiando en que Dios pelee por ti? Te invito a orar por esto. Pide a Dios el valor para tomar el camino elevado y la fe para creer que Él está obrando. Si no estás seguro por dónde empezar, intenta leer Éxodo 14 esta semana y meditar en la fidelidad de Dios a los israelitas. Deja que su palabra te fortalezca. Al seguir adelante,
Recuerda que tu carácter brilla más en los momentos más difíciles. No tienes que ganar cada discusión o probar cada punto. Dios te respalda. Terminemos con una pregunta para que lleves contigo. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente creyeras que Dios está peleando tus batallas? Piénsalo, ora por ello, y confiemos en Él juntos. Gracias por acompañarme. Que camines en su paz esta semana.